6 de junio de 1944, 6:31 de la mañana. Desde el puesto de observación fortificado, a más de 60 metros sobre el nivel del mar, el mayor Ludwig von Schlieven sostiene unos binoculares estándar de la Wehrmacht y mira hacia el Canal de la Mancha. Ha visto muchas cosas en esta guerra. Luchó en Polonia, participó en la campaña de Francia, sobrevivió 18 meses en el frente oriental. Conoce el poder del ejército alemán en su punto más alto. Sabe lo que una ofensiva bien ejecutada puede hacerle a un enemigo desprevenido. Pero lo que ve ahora no encaja en nada de lo que conoce. El horizonte no está vacío, no está amenazante, está lleno. No son decenas de barcos, no son cientos, son miles. Desde su posición elevada, puede contar la primera línea con claridad. Grandes buques de guerra avanzando de forma ordenada. Detrás de ellos, una masa interminable de transportes de desembarco se extiende hasta donde alcanza la vista. Más allá, la niebla de la mañana difumina el resto, pero Schlieven no necesita verlos para saber que están ahí. Hay más, muchos más. En ese instante, el mayor baja los binoculares, respira, vuelve a mirar y comprende que esto no es una ofensiva tradicional. Esto no es un ejército atacando, esto es una nación entera cruzando un océano. La invasión de Normandía no comienza con disparos para él, comienza con una certeza silenciosa. Lo que se aproxima no puede ser detenido con los medios habituales. La operación Overlord no se parece a nada que Alemania haya enfrentado antes. No es una maniobra audaz ni una apuesta desesperada. Es una demostración de capacidad industrial aplicada a la guerra. Schlieven toma el teléfono de campaña, conectado directamente al cuartel general del 84º Cuerpo. Al otro lado de la línea, responde el general Erich Marx. La voz es firme, profesional. No hay pánico, todavía. General, están aquí. El desembarco ha comenzado en todos los sectores. La cantidad de barcos es imposible de contar desde mi posición. Marx ya lo sabe. Los radares alemanes detectaron la flota horas antes. Pero hay una pregunta que le importa más que cualquier otra. Una pregunta que revela lo que realmente quiere confirmar. ¿Cuántos transportes de desembarco puedes contar? Schlieven vuelve a mirar hacia Omaha Beach. Se concentra en las embarcaciones que avanzan directamente hacia su sector. Empieza a contar. 1, 2, 5, 10, 20, 50. Se detiene. Hay demasiados, señor. Más de 200 solo en mi sector. Y siguen llegando. En la línea telefónica hay silencio. Durante 3 segundos completos, nadie habla. Entonces Marx dice algo que quedará registrado en los informes de guerra alemanes. ¿Recuerdas cuando nos dijeron que los estadounidenses eran industrialmente inferiores a nosotros? Creo que alguien mintió. Schlieven no responde, no porque no tenga que decir, sino porque la respuesta está frente a él, ocupando todo el horizonte visible. En ese momento, ambos oficiales comprenden algo que el alto mando alemán había negado durante años. Estados Unidos no había entrado simplemente en guerra, había transformado toda su economía en una máquina de guerra funcionando las 24 horas del día. El día D no está siendo decidido por una carga heroica ni por un golpe táctico brillante. Está siendo decidido por fábricas, astilleros y líneas de producción que nunca se detuvieron. Lo que llega a Normandía no solo es infantería, es guerra industrial en su forma más pura. Mientras las primeras oleadas se acercan a la playa, el mayor Ludwig von Schlieven entiende que el combate que está a punto de comenzar no se parece a ninguna batalla anterior. Y aunque todavía no lo dice en voz alta, algo ya ha cambiado para siempre. La guerra
tal como Alemania la conocía, acaba de terminar. Cuando la llamada termina, el mayor Ludwig von Schlieffen permanece unos segundos inmóvil. El teléfono sigue colgado. El ruido de fondo del búnker continúa igual. Generadores, pasos apresurados, órdenes cortas. Pero algo mudó. No en el exterior, dentro de la mente de los oficiales alemanes. Durante años, el alto mando alemán había construido una narrativa cómoda. Estados Unidos era rico, sí, pero ineficiente. Industrial, pero lento. Capaz de producir en cantidad, pero no con disciplina militar. Una nación blanda, sin estómago para una guerra prolongada contra un ejército profesional europeo. Esa narrativa comienza a romperse en Normandía. En los mapas del cuartel general, Omaha Beach era solo un sector más dentro del complejo defensivo del Muro Atlántico. Búnkeres de hormigón, campos minados, nidos de ametralladoras MG-42, cañones antitanque, obstáculos diseñados para destruir embarcaciones antes de que tocaran la arena. Todo había sido calculado bajo una premisa clara. El enemigo tendría límites, pero el enemigo no los tenía. A las primeras horas del día D, los informes que llegan desde las posiciones costeras no encajan entre sí. Un punto fortificado reporta destrucción parcial en minutos. Otro queda silenciado por completo tras un breve bombardeo naval. Un tercero deja de transmitir sin aviso previo. No se trata de errores aislados, es un patrón. En el cuartel general de la 352ª División de Infantería, el teniente coronel al cargo del Estado Mayor observa los primeros reportes de bajas. Los números no tienen sentido. Posiciones diseñadas para resistir horas, incluso días, están siendo neutralizadas en menos de 90 minutos. No por asaltos directos de infantería, sino por fuego naval preciso y sistemático. Aquí aparece la primera grieta real en la defensa alemana, la ilusión de control. El sistema defensivo alemán estaba pensado para enfrentar oleadas limitadas, no una rotación constante de fuerzas. Cada búnker tenía sectores de tiro definidos, munición calculada, relevos humanos previstos. Pero la invasión de Normandía no avanza como una secuencia lógica, avanza como una máquina. A diferencia de campañas anteriores, los aliados no están improvisando sobre la marcha. Cada objetivo ha sido identificado con anticipación. Cada coordenada ha sido verificada por reconocimiento aéreo. Cada pieza de artillería naval dispara con datos precisos, no con estimaciones. Esto no es cantidad desorganizada, es producción industrial con precisión militar. Los oficiales alemanes comienzan a notar algo inquietante. Incluso cuando una posición logra infligir bajas significativas, el efecto es temporal. Las embarcaciones destruidas son reemplazadas. Las tropas caídas son sustituidas por nuevas oleadas. El ritmo no se desacelera, aumenta. La guerra, para Alemania, siempre había sido una cuestión de superioridad táctica local. Golpear rápido, romper el frente, explotar el colapso del enemigo. Pero en Normandía no hay colapso aliado, hay absorción de pérdidas. Y eso es algo completamente nuevo. La operación Overlord revela una diferencia fundamental de enfoque. Alemania piensa en términos de batallas decisivas. Estados Unidos piensa en términos de flujo continuo. Donde los alemanes calculan el desgaste como algo a evitar, los aliados lo aceptan como parte del sistema, porque pueden sostenerlo. Esa comprensión se filtra lentamente entre los oficiales, no como pánico, sino como una sensación incómoda, persistente, una certeza que nadie quiere verbalizar todavía. La defensa no está fallando por falta de valor, no está fallando por errores individuales, está fallando porque fue diseñada para una guerra que ya no existe. En los búnkeres los soldados siguen disparando, las MG-42 siguen barriendo la playa. Algunos sectores causan enormes bajas iniciales, pero incluso allí el resultado es el mismo. El enemigo no se retira, no se repliega, no reconsidera. Simplemente envía más hombres, más equipos,
más fuego. Para los oficiales alemanes, esta es la primera evidencia concreta de que la guerra se ha transformado. Ya no se trata de quién tiene el mejor soldado o la arma más avanzada. Se trata de quién puede reemplazar sus pérdidas más rápido. Y en ese cálculo frío, silencioso, matemático, Alemania empieza a quedar atrás. Mientras el sol avanza sobre Normandía y las primeras horas del desembarco se convierten en una batalla continua, la grieta se amplía. Lo que comenzó como una invasión se revela como algo más profundo. Una demostración de que la guerra industrial moderna ha llegado al campo de batalla. Y una vez que llega, no se puede desinventar. Durante las primeras horas del día D, los oficiales alemanes todavía intentan interpretar lo que ocurre en Normandía dentro de marcos conocidos. Hablan de primeras oleadas, de ataques principales y de fases iniciales. Es una forma de protegerse mentalmente. Si esto es solo el comienzo, quizá exista un límite. Quizá el enemigo también se canse, pero ese límite nunca llega. A medida que avanza la mañana del 6 de junio de 1944, los informes se vuelven imposibles de ignorar. Ya no son impresiones subjetivas ni testimonios aislados desde búnkeres bajo fuego. Son cifras concretas, registros, conteos precisos, y los números cuentan una historia que ninguna propaganda puede ocultar. Para la Operación Overlord, los aliados, liderados por Estados Unidos, no reunieron aproximadamente una flota gigantesca. Reunieron exactamente 6.939 barcos, documentados uno por uno en los registros del Mando Supremo Aliado. No es una estimación posterior, es el número real. De esos casi 7.000 barcos, más de 1.000 eran buques de guerra, acorazados, cruceros y destructores. Más de 4.000 eran embarcaciones de desembarco diseñadas exclusivamente para transportar tropas, vehículos y suministros directamente a la playa. El resto eran barcos de apoyo y mercantes convertidos en piezas logísticas del sistema. Para los oficiales alemanes, la comparación es devastadora. En junio de 1944, toda la Kriegsmarine alemana contaba con aproximadamente 400 barcos operativos, repartidos entre todos los teatros de guerra combinados, Atlántico, Báltico, Mediterráneo y operaciones defensivas. Los aliados trajeron 17 veces esa cantidad a un solo sector de costa de 80 kilómetros. No a toda Francia, no a toda Europa, a un solo punto, Normandía. Aquí la defensa alemana deja de ser una cuestión militar y se convierte en una cuestión matemática. No importa cuán bien esté diseñada una posición defensiva, si el enemigo puede superarla por saturación constante. No importa cuántos barcos se hundan, si otros 10 ocupan su lugar en cuestión de horas. Pero los barcos son solo el inicio. Mientras las playas siguen bajo fuego, los cuarteles generales alemanes reciben reportes desde el interior. A unos 12 kilómetros tierra adentro, los oficiales de Estado Mayor de la 352ª División de Infantería analizan mapas cubiertos de marcas rojas. Cada marca representa una posición fortificada. Cada informe indica lo mismo: neutralizada, silenciada, destruida. Estas defensas no fueron improvisadas, fueron diseñadas bajo supervisión directa de Rommel: hormigón reforzado, campos de tiro cruzados, posiciones pensadas para resistir artillería de campaña pesada. Lo que no estaban diseñadas era para resistir fuego naval industrial, coordinado con reconocimiento aéreo previo y cálculos exactos. Los cruceros aliados no disparan para intimidar, disparan para eliminar objetivos específicos. Cada proyectil tiene una función clara dentro de un sistema mayor. Cuando un búnker deja de transmitir, no se celebra, se pasa al siguiente. Esto introduce una verdad inquietante para los oficiales alemanes: el enemigo no está reaccionando, está ejecutando. La invasión de Normandía no avanza como una batalla caótica, sino como una cadena de montaje aplicada al combate: identificar, golpear, evaluar, avanzar, repetir. Y mientras tanto, el cielo se llena. Los informes de reconocimiento aéreo comienzan a acumularse. No hablan de decenas de aviones aliados, hablan de cientos, luego de miles. En un solo día, más aviones aliados cruzan el Canal de la Mancha que los que Alemania esperaba enfrentar en semanas enteras.
Aquí se rompe otra ilusión. Durante años, la inteligencia alemana había subestimado la producción industrial estadounidense. Se hablaba de cifras infladas, de propaganda optimista, pero los números reales son mucho peores de lo imaginado. En 1944, Estados Unidos producirá casi 100.000 aviones militares, Alemania menos de la mitad, y esos aviones alemanes deben dividirse entre 4 frentes simultáneos. Los estadounidenses no, ellos concentran su fuerza. Pero incluso esa superioridad aérea no es lo que más inquieta a los oficiales alemanes. Lo que realmente los desconcierta es la logística que mantiene todo en movimiento. Aviones que aterrizan, reabastecen y vuelven a despegar. Embarcaciones que descargan, regresan, recargan y regresan otra vez. Oleadas que no se detienen. La guerra ya no se siente como un enfrentamiento entre ejércitos, se siente como un sistema en funcionamiento continuo. En los búnkeres de Omaha Beach, los oficiales comienzan a entender algo esencial. No importa cuántos hombres logren detener en la arena, no importa cuántos vehículos destruyan, el enemigo no está apostando a una victoria rápida, está apostando a una victoria inevitable, porque puede permitirse esperar, porque puede permitirse perder, porque puede reemplazar todo. Y en ese momento, aunque todavía falten horas de combate y semanas de resistencia, la pregunta ya no es si la invasión puede ser contenida. La pregunta real, silenciosa, que nadie se atreve a formular en voz alta, es otra. ¿Cuánto tiempo puede resistir Alemania contra una economía convertida en guerra? La respuesta empieza a tomar forma con cada cifra, con cada informe y con cada nueva oleada que llega desde el mar. Y no es una respuesta favorable. Para los ingenieros militares alemanes, el hormigón había sido una promesa de permanencia, una promesa de resistencia, una promesa de control. Durante años, el muro atlántico se construyó bajo una lógica clara. Si el enemigo llegaba, se encontraría con posiciones diseñadas para sobrevivir. Búnkeres de varios metros de espesor, casamatas reforzadas con acero, campos de tiro calculados con precisión matemática. Cada punto fuerte en Omaha Beach había sido concebido para resistir bombardeos de artillería convencional, ataques de infantería frontal y asaltos limitados. Lo que nadie había previsto era esto. A medida que la mañana del día D avanza, el fuego naval aliado entra en una fase completamente distinta. Ya no se trata de bombardeo preparatorio, ya no es saturación indiscriminada, es supresión de fuego directa, ejecutada con precisión quirúrgica. Los cruceros aliados se acercan a la costa más de lo esperado, ajustan ángulos, corrigen coordenadas, disparan no contra zonas generales, sino contra estructuras específicas previamente identificadas por reconocimiento aéreo. Cada impacto tiene un propósito definido dentro de un sistema mayor. Para los oficiales alemanes, este es el momento en que el diseño defensivo empieza a colapsar, no por errores, sino por obsolescencia. Los búnkeres habían sido diseñados para soportar proyectiles de artillería de campaña de hasta 210 milímetros, pero ahora están siendo golpeados por proyectiles navales de más de 350 milímetros, cada uno pesando cientos de kilos, capaces de penetrar metros de hormigón reforzado antes de detonar. No fue una mala construcción, fue una mala suposición. Uno de los puntos fuertes más poderosos de Omaha, armado con un cañón antitanque de 88 milímetros en una casamata de paredes de 2 metros de espesor, es alcanzado por un impacto directo. El proyectil entra por la abertura de tiro. No hay tiempo para reacción. La explosión mata instantáneamente a la dotación y deforma la estructura interna de acero, dejando la posición inutilizable. Para los oficiales alemanes que sobreviven, el efecto psicológico es inmediato. Durante años, el 88 milímetros había sido un símbolo, un arma temida, una garantía de superioridad técnica. Verlo silenciado en segundos no solo elimina una posición defensiva, destruye una certeza. Aquí ocurre algo fundamental. Por primera vez, los oficiales alemanes comprenden que la calidad técnica ya no garantiza supervivencia. No importa cuán sofisticado sea un arma si el enemigo puede neutralizarla desde fuera de su alcance operativo. No importa cuán sólida sea una posición, si está expuesta a un sistema de fuego que no se agota. Y el sistema no se agota. Cada búnker destruido no provoca una pausa aliada. No hay necesidad de reorganizarse. No hay retrasos visibles.
simplemente se avanza al siguiente objetivo. El ritmo es constante, casi impersonal, como una cadena de montaje. Esta es la esencia de la guerra industrial moderna que se revela en Normandía. Los oficiales alemanes empiezan a notar algo inquietante. El enemigo no parece reaccionar emocionalmente al combate. No hay improvisación desesperada, no hay cambios bruscos por pérdidas inesperadas. Todo está absorbido dentro del sistema. Las bajas no alteran el plan absorbe las bajas. En los cuarteles generales, los mapas comienzan a llenarse de símbolos tachados. Cada tachadura representa una posición neutralizada. Cada hora que pasa, la densidad defensiva disminuye. Y no porque falte voluntad, sino porque falta tiempo. Tiempo para reparar, tiempo para reorganizar, tiempo para traer refuerzos. La operación Overlord avanza más rápido de lo que cualquier doctrina alemana había considerado posible. Las defensas no están siendo probadas, están siendo consumidas. Y lo más perturbador es que este consumo es previsible. Los oficiales alemanes comienzan a entender que no están enfrentando decisiones humanas en tiempo real, sino la ejecución de un modelo previamente calculado. Cada disparo naval, cada corrección de tiro, cada avance responde a un sistema de producción y planificación que comenzó mucho antes del primer disparo en Normandía. Aquí se rompe definitivamente la lógica defensiva alemana, porque defender implica esperar un límite en el enemigo, un punto de agotamiento, un momento de pausa. Pero el enemigo no se detiene. Las embarcaciones de desembarco siguen llegando, las oleadas se repiten con regularidad mecánica, equipos dañados son retirados y sustituidos. Incluso bajo fuego intenso, el flujo no se interrumpe. Para los oficiales alemanes en Omaha Beach, el combate deja de sentirse como una batalla y comienza a sentirse como una fuerza natural. Algo que no se puede disuadir ni intimidar, solo resistir hasta que ya no sea posible. El hormigón, que debía ser seguridad, se convierte en tumba. La ingeniería, que debía ser ventaja, se convierte en limitación. La excelencia táctica que había definido las primeras victorias alemanas se vuelve insuficiente frente a una realidad más grande. La guerra ha cambiado de escala, y en ese cambio, Alemania empieza a perder no solo posiciones, sino el propio marco mental con el que había entendido el conflicto. Cuando cae la tarde del 6 de junio, muchos oficiales alemanes ya no se preguntan cómo detener la invasión. Se preguntan cuánto tiempo pueden seguir existiendo dentro de ella. La respuesta, aunque todavía no escrita, ya está tomando forma entre el humo, el ruido constante de los motores y el fuego naval que no cesa. Para los oficiales alemanes que observan la playa desde posiciones elevadas y búnkeres parcialmente destruidos, el elemento más perturbador del día D no es el fuego naval, ni siquiera la superioridad aérea. Es el ritmo, un ritmo que no se rompe. A media mañana del 6 de junio de 1944, el mayor Ludwig von Schlieven comienza a contar oleadas. No lo hace por curiosidad, sino por necesidad profesional. Contar oleadas es una forma de medir la intención del enemigo. En operaciones anfibias anteriores, las oleadas iniciales eran decisivas. Si fallaban, la invasión se detenía. Si tenían éxito, había una pausa inevitable mientras se reorganizaban fuerzas y se evaluaban pérdidas. Pero en Omaha Beach no hay pausa. Primera oleada, segunda oleada, tercera oleada, luego una cuarta y una quinta. Las embarcaciones de desembarco no desaparecen tras tocar la playa, desembarcan tropas y equipos, regresan a los transportes principales, recargan y vuelven. El ciclo es constante, predecible, mecánico. Cada 30 o 45 minutos, nuevas fuerzas llegan a la arena. Esto no es improvisación, es un sistema de rotación continua. Para los oficiales alemanes, esta forma de combatir resulta profundamente desconcertante. La doctrina alemana siempre había tratado los desembarcos como operaciones delicadas, arriesgadas, dependientes del clima, del tiempo y de la sorpresa. Incluso las operaciones exitosas requerían enormes esfuerzos de coordinación y estaban sujetas a límites claros. Schlieven recuerda la operación Weserübung, la invasión alemana de Noruega en 1940. En su momento fue considerada un éxito logístico notable.
Alemania logró desembarcar aproximadamente 100.000 hombres en las primeras 48 horas. Fue estudiada como un ejemplo de eficiencia operativa. Lo que ve ahora en Normandía hace que esa comparación resulte casi absurda. Los aliados están desembarcando más de 150.000 hombres en las primeras 24 horas del día D, y no solo hombres, vehículos, artillería, municiones, combustible, equipos de ingeniería. Todo llega junto, integrado, como si la playa fuera una extensión natural de un puerto industrial. Aquí se produce un cambio decisivo en la comprensión alemana de la guerra. Hasta ese momento, los oficiales alemanes todavía podían creer que estaban enfrentando una ofensiva masiva pero limitada. Algo grande, sí, pero con un pico máximo. Sin embargo, la continuidad del flujo destruye esa esperanza. Cada hora que pasa no debilita al enemigo, lo fortalece. La invasión de Normandía no busca un colapso inmediato de las defensas, busca algo más seguro: acumulación irreversible. Los informes que llegan desde distintos puntos coinciden. Incluso donde las defensas alemanas infligen fuertes bajas iniciales, el resultado final es el mismo. El frente no se detiene, se espesa, se solidifica, se vuelve más resistente con cada nueva oleada. Aquí es donde la guerra deja de ser emocional y se vuelve matemática. Los oficiales alemanes comienzan a calcular, casi de forma inconsciente: si destruimos X embarcaciones, llegan X más Y. Si eliminamos una compañía, otra ocupa su lugar. Si agotamos nuestras municiones, el enemigo sigue trayendo las suyas. No existe equilibrio. Y lo más inquietante es que este sistema no depende de decisiones heroicas en el campo de batalla. Depende de fábricas funcionando a miles de kilómetros de distancia. Depende de astilleros que producen sin pausa. Depende de una economía de guerra diseñada para alimentar el frente sin interrupciones. Para Alemania, la logística siempre había sido una preocupación constante: combustible limitado, producción ajustada, transporte vulnerable. Cada operación debía calcularse con cuidado extremo. En Normandía, los aliados parecen no tener esa preocupación. Los oficiales alemanes empiezan a entender que no están luchando contra una fuerza que pueda agotarse por desgaste normal. Están luchando contra una máquina diseñada precisamente para absorber desgaste. Cada embarcación destruida no representa una pérdida estratégica, representa un costo asumido. Cada baja aliada es trágica, pero no decisiva. El sistema continúa funcionando. Y mientras tanto, las fuerzas alemanas no pueden rotar del mismo modo. Las unidades en primera línea no son relevadas con la misma rapidez. El reabastecimiento es irregular. Los refuerzos, cuando existen, deben recorrer caminos bajo constante ataque aéreo. El tiempo juega en contra. La diferencia de enfoque se vuelve brutalmente clara. Alemania pelea como un ejército. Estados Unidos pelea como una economía en guerra. A medida que el día avanza, Schlieffen deja de contar oleadas. Ya no tiene sentido. El patrón está claro. No hay una última oleada. No hay una fase final visible. Solo hay continuidad. Para los oficiales alemanes, este es uno de los momentos más inquietantes del día D. No porque el enemigo sea invencible tácticamente, sino porque parece inagotable. La guerra, tal como la habían entendido, basada en golpes decisivos y maniobras brillantes, se desvanece ante sus ojos. En su lugar, aparece una verdad mucho más fría. Quien puede sostener el flujo más largo, gana. Y en Normandía, ese flujo pertenece a los aliados. Cuando cae la tarde, la playa ya no es un punto de desembarco vulnerable, es una cabeza de playa sólida, alimentada continuamente por un sistema que no muestra signos de agotamiento. Para Alemania, esta no solo es una invasión exitosa, es una señal inequívoca de que el equilibrio de la guerra ha cambiado de forma irreversible. A media tarde del día D, cuando la playa ya está cubierta de humo, restos de embarcaciones y vehículos dañados, llega un informe que resume de manera brutal todo lo que los oficiales alemanes están empezando a comprender. Blindados estadounidenses confirmados en la playa. Identificación: M4 Sherman. Conteo inicial:
47 tanques visibles en un solo sector. Para el mayor Ludwig von Schlieffen, el nombre no es desconocido. El Sherman aparece desde hace tiempo en los informes de inteligencia del alto mando. La evaluación oficial siempre ha sido clara: tanque mediocre, blindaje insuficiente, cañón de 75 milímetros inferior al 88 milímetros alemán, vulnerable en enfrentamientos directos contra Panthers y Tigers. En teoría, no representa una amenaza seria frente a la ingeniería blindada alemana. En teoría. El problema no es el Sherman como máquina individual. El problema es que hay 47 y siguen llegando. Aquí se manifiesta con toda claridad la diferencia fundamental entre las dos filosofías de guerra. Alemania diseña armas para dominar el combate individual. Cada Tiger es una obra maestra de ingeniería: blindaje grueso, cañón devastador, precisión letal a larga distancia. En enfrentamientos 1 contra 1, el Tiger puede destruir varios tanques aliados antes de ser neutralizado. Pero cada Tiger requiere cientos de horas de trabajo especializado, materiales escasos y una cadena logística compleja para mantenerse operativo. Combustible, repuestos, transporte, talleres, personal entrenado. El Sherman, en cambio, no busca ser invencible, busca ser suficientemente bueno. Puede ser destruido, puede ser superado tácticamente, puede perder en un duelo directo, pero puede ser reemplazado. Esta es la revelación que comienza a extenderse entre los oficiales alemanes en Normandía. No importa cuántos Shermans logre destruir un Tiger, si para cuando termine el combate ya hay otros 5 listos para ocupar su lugar. La guerra deja de ser una cuestión de habilidad individual y se convierte en una cuestión de ritmo de reemplazo. Los números confirman esta realidad de forma implacable. Durante toda la guerra, Alemania produjo poco más de 1.300 tanques Tiger, cada uno valioso, cada uno irreemplazable a corto plazo. Estados Unidos, en cambio, produjo decenas de miles de Shermans, solo en 1944, una cifra que supera ampliamente toda la producción alemana de blindados pesados. Para los oficiales alemanes, esta diferencia no es solo industrial, es conceptual. Alemania lucha con la idea de que la superioridad técnica puede compensar la inferioridad numérica. Estados Unidos demuestra lo contrario. La superioridad numérica sostenida puede neutralizar cualquier ventaja técnica aislada. En Omaha Beach, esta verdad se vuelve visible de manera casi cruel. Los Shermans desembarcan, avanzan, son alcanzados, arden, y detrás de ellos llegan más. El efecto acumulativo es devastador. Las defensas antitanque alemanas, incluso cuando funcionan bien, no pueden cubrir todos los sectores al mismo tiempo. Aquí aparece otra limitación alemana: la concentración. Los tanques alemanes, superiores individualmente, no pueden estar en todos lados. Deben ser desplazados, reabastecidos, reparados. Los Shermans, en cambio, saturan el espacio, cubren múltiples sectores simultáneamente, obligan a dividir el fuego defensivo, agotan municiones, fuerzan decisiones imposibles. Para los oficiales alemanes, esta es una de las lecciones más duras del día D. No están perdiendo porque sus armas sean malas, están perdiendo porque sus armas son demasiado valiosas para perderlas. Cada Tiger destruido es una tragedia estratégica. Cada Sherman destruido es una estadística asumida. Esta diferencia cambia completamente la lógica del combate. En los informes internos comienza a aparecer un lenguaje nuevo. Ya no se habla solo de enfrentamientos, sino de desgaste, flujo, capacidad de reposición. Palabras que antes pertenecían a economistas y planificadores industriales, ahora dominan el vocabulario militar. La guerra industrial ha absorbido la guerra táctica. Los oficiales alemanes empiezan a entender que incluso si logran victorias locales, estas no alteran el resultado general. Pueden ganar batallas, no pueden ganar el proceso. El enemigo ha convertido la guerra en una ecuación donde Alemania siempre queda en desventaja. En Normandy, el Tiger sigue siendo temido. El 88 milímetros sigue siendo letal, pero ya no es decisivo. El Sherman, imperfecto y vulnerable, se convierte en símbolo de algo mucho más poderoso: la capacidad de una nación para producir, reemplazar y seguir avanzando sin detenerse. Para muchos oficiales alemanes, este es el momento exacto en que comprenden que la guerra ya no puede ganarse con genialidad técnica, ni con heroísmo individual.
Se gana con fábricas, con turnos de trabajo, con líneas de montaje que no se detienen. Y en ese terreno, Alemania ya ha perdido la carrera. Cuando cae la noche del 6 de junio de 1944, los tanques estadounidenses siguen llegando, no como una amenaza puntual, sino como una presencia constante, un recordatorio silencioso de que el enemigo no solo tiene armas, sino un sistema capaz de producirlas indefinidamente. La guerra se ha convertido en un problema de matemáticas, y los números no están del lado alemán. A última hora de la tarde del 6 de junio de 1944, cuando el sol comienza a descender sobre Normandía y el combate no muestra señales de agotamiento, ocurre una conversación que sintetiza todo lo que los oficiales alemanes han comprendido durante ese día interminable. El general Erich Marx recibe la llamada que ha estado esperando y temiendo. Al otro lado de la línea está el mariscal de campo Erwin Rommel. Ha regresado de Alemania a toda prisa. No estaba en Normandía cuando comenzó la invasión. Se encontraba en casa, visitando a su esposa por su cumpleaños, convencido, como muchos otros, de que el ataque principal aún no había comenzado. La ironía no pasa desapercibida para nadie. Rommel no pierde tiempo en formalidades. Hace una sola pregunta, una pregunta directa, una pregunta brutal, una pregunta que no admite rodeos. Dime honestamente, ¿podemos detener esto? Durante unos segundos, Marx no responde, no porque dude, sino porque entiende el peso de lo que está a punto de decir. Su respuesta no quedará registrada en un informe oficial, pero definirá el tono de todo lo que vendrá después. Finalmente, habla. Le explica que, en teoría, si las divisiones blindadas alemanas hubieran estado posicionadas desde primera hora de la mañana, tal vez habría existido una oportunidad, tal vez, pero esa oportunidad ya no existe. Las fuerzas aliadas están desembarcando hombres, vehículos y suministros más rápido de lo que Alemania puede reaccionar. Cada hora que pasa fortalece la cabeza de playa. Cada minuto reduce las opciones. Rommel escucha en silencio. No interrumpe, no discute, no intenta reinterpretar los hechos. Cuando vuelve a hablar, su voz no refleja sorpresa, refleja comprensión tardía. Sabía que tenían capacidad industrial, dice. Lo que no comprendí es que convertirían toda esa capacidad en un solo martillo y nos golpearían con él. Esa frase marca un punto de no retorno, porque Rommel no es un burócrata, no es un propagandista, es uno de los comandantes más experimentados del ejército alemán. Ha visto victorias improbables y derrotas inesperadas. Si él reconoce el problema, no se trata de un error táctico puntual, se trata de algo estructural. En ese momento, la guerra deja de ser una secuencia de decisiones militares y se revela como lo que realmente es, una competencia entre sistemas. Marx lo entiende, Rommel lo entiende, y muchos oficiales a su alrededor también lo entienden, aunque nadie lo diga abiertamente todavía. La invasión de Normandía no se está ganando por genialidad individual ni por una maniobra brillante. Se está ganando por capacidad de sostener el esfuerzo indefinidamente. Rommel había insistido durante meses en que las primeras 24 horas serían decisivas. Tenía razón, pero no de la manera que había imaginado. No serían decisivas porque Alemania pudiera rechazar la invasión, sino porque, una vez superadas, ya no habría marcha atrás. El día D se convierte así en un punto de inflexión psicológico. A partir de ese momento, los oficiales alemanes ya no piensan en cómo expulsar al enemigo al mar, piensan en cómo retrasarlo, en cómo ganar tiempo, en cómo reorganizar una defensa que ahora saben que no puede recuperar la iniciativa. La diferencia es fundamental. Antes, cada informe era evaluado con la esperanza de encontrar una oportunidad decisiva. Ahora los informes se leen buscando confirmar algo que ya se sospecha. La correlación de fuerzas es irreversible. La economía industrial ha impuesto su lógica final.
Los aliados no necesitan decisiones perfectas, no necesitan golpes audaces, solo necesitan continuar, mantener el flujo, sostener la presión. La economía estadounidense, transformada en máquina de guerra, se encarga del resto. Para Alemania, en cambio, cada hora cuenta, cada tanque perdido pesa, cada avión derribado es difícil de reemplazar, cada error se amplifica, el margen de maniobra se reduce hasta desaparecer. La conversación con Rommel no es un acto de rendición, es algo más profundo. Es el reconocimiento íntimo de que la guerra ya no puede ganarse bajo las reglas actuales, y cambiar esas reglas es imposible. Cuando la llamada termina, Marx permanece silencioso unos instantes. No hay dramatismo, no hay gestos teatrales, solo una certeza fría que se instala lentamente. La guerra no se perderá hoy, no se perderá mañana, pero ya no se ganará nunca. El día D ha revelado la verdad que durante años se intentó negar. Cuando una nación convierte toda su capacidad económica en una sola arma, el resultado no es un enemigo fuerte, sino un enemigo inevitable. Y contra lo inevitable, incluso los mejores comandantes solo pueden retrasar el final. La noche cae sobre Normandía el 6 de junio de 1944, pero el combate no se detiene. Incluso en la oscuridad, las luces de las embarcaciones de desembarco siguen apareciendo en el horizonte. Los motores diésel no se apagan. El sonido es constante, monótono, casi hipnótico. No es el ruido de una batalla que termina, es el ruido de un sistema que sigue funcionando. En su búnker dañado, pero aún operativo, el mayor Ludwig von Schlieffen comienza a redactar su informe de situación. Ha sobrevivido más de 17 horas de bombardeo naval, ataques aéreos y combate continuo. Su guarnición ha sufrido bajas severas, pero sigue en posición. Desde el punto de vista táctico podría considerarse un éxito defensivo limitado. Desde el punto de vista estratégico, no significa nada. Schlieffen levanta la vista del papel y mira hacia la playa. Incluso sin luz suficiente, puede distinguir el movimiento constante. Nuevas oleadas, nuevos vehículos, nuevos hombres. No hay señales de agotamiento, no hay indicios de pausa. La invasión de Normandía no se ha debilitado con el paso del día, se ha fortalecido. En su informe final, Schlieffen escribe una frase que resume todo lo que ha comprendido. El enemigo no está tratando de ganar mediante habilidad táctica, está tratando de ganar mediante peso, y tiene suficiente peso para hacerlo. Esa frase no es una queja, no es una excusa, es una constatación fría. La guerra ha cambiado de naturaleza. Ya no se decide por maniobras brillantes ni por armas superiores en combates individuales. Se decide por la capacidad de reemplazar pérdidas más rápido de lo que el enemigo puede infligirlas. Meses después, el 25 de septiembre de 1944, Ludwig von Schlieffen es capturado por tropas estadounidenses durante la batalla de Cherburgo. Es interrogado por oficiales de inteligencia aliados. La pregunta es directa, casi inevitable. ¿Cuándo supo que Alemania perdería la guerra? Su respuesta es inmediata. No duda, no reflexiona, no intenta suavizarla. El 6 de junio de 1944, a las 6:31 de la mañana, cuando miré por mis binoculares y vi el horizonte lleno de barcos. Luego añade algo aún más revelador. En ese momento comprendí que no estábamos luchando contra un ejército, estábamos luchando contra una economía entera. Y una economía siempre vence a un ejército. Esa es la verdadera lección del día D. La invasión no se ganó únicamente en las playas de Omaha Beach ni en los campos de Normandía. Se ganó mucho antes en las fábricas de Detroit, en los astilleros de California, en las plantas de ensamblaje del Medio Oriente, en las refinerías de Texas. Se ganó con trabajadores que nunca sostuvieron un rifle, pero que produjeron aviones, barcos, tanques, municiones y combustible a una escala que ninguna táctica podía compensar. Los oficiales alemanes eran soldados profesionales,
altamente capacitados, muchos de ellos brillantes. Pero ninguna cantidad de excelencia táctica puede derrotar a un enemigo que puede reponer 5 veces más rápido todo lo que pierde. Eso fue lo que comprendieron en Normandía. Eso fue lo que cambió el rumbo de la guerra. Y esa es la lección más brutal de la guerra industrial moderna. Cuando una nación convierte toda su capacidad económica en una máquina de guerra, el resultado no es simplemente un ejército más grande, es un enemigo inevitable. Si esta historia te ayudó a entender por qué el día D fue tan decisivo, escribe Día D en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias verificadas de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Normandía y la guerra industrial que cambió el mundo. Nos vemos en el próximo episodio.